Buenas tardes, estudiantes. Acá Felipe, su ayudante. Primero les quiero comentar, cierto, que muchas disculpas por lo sucedido hoy en la mañana. Tuve un pequeño percance con mi gato, ya que se escapó y tuvo unos problemas en la calle. Pero, cierto, el objetivo de esta grabación es los que nosotros vayamos a realizar, los ejercicios que íbamos a realizar hoy día a la mañana. Vamos a hacer unos pocos ejercicios seleccionados, divididos en cápsulas cortas que sean relativamente fáciles de ver. Les muestro rápidamente los ejercicios acá de la guía número 5. El primero que he seleccionado como para ejercitar un poco los conceptos básicos es el ejercicio número 3, que nos pide completar la tabla que se encuentra a continuación, considerando un medio acuoso en condiciones estándar. Entonces, primero, ¿qué nosotros vamos a considerar un medio acuoso en condiciones estándar? Les muestro rápidamente. Un medio acuoso en condiciones estándar es un medio que la concentración de iones hidrógeno, que son los que aportan la acidez, y la concentración de iones hidróxidos, que son los que aportan a la basicidad, es igual a 1 por 10 elevado a menos 14. Es decir, siguen la constante disociación del agua. En este caso, nosotros recordamos que definimos la acidez en función al pH, que es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, y la basicidad en función al pOH, que es menos logaritmo de la concentración de iones hidróxido. Cuando nosotros aplicamos menos logaritmo de la constante de disociación del agua, obtenemos el pH y el pOH sumados, y menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 14 nos da los 14 que suman el pH y el pOH. Finalmente, recordar que cuando nosotros tenemos el valor del pH o del pOH y nos piden calcular las concentraciones de iones hidrógeno u iones hidróxidos, tenemos que utilizar la operación inversa al logaritmo, que es la exponenciación, el antilogaritmo. En este caso, para calcular la concentración de iones hidrógeno, tomamos el pH y hacemos, cierto, la operación 10 elevado a menos el valor del pH. Lo mismo para los iones hidróxido, tomamos 10 elevado al valor de menos pOH. Para definir qué tipo de medio tenemos, en este caso en el primero, por ejemplo, yo digo que un pH 5,20 es un medio ácido, tenemos que recordar esta parte de acá. En un medio neutro, la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones hidróxidos es idéntica. Es decir, para que sean idénticas y multiplicadas me den 10 elevado a menos 14, cada una tiene que ser 10 elevado a menos 7 molar y 10 elevado a menos 7 molar. En el caso que nos encontremos en un medio ácido, la concentración de hidrógeno domina, es decir, la concentración de iones hidrógeno es mayor a 10 elevado a menos 7 y por lo tanto la concentración de iones hidróxidos es menor a 10 elevado a menos 7. En este caso decimos que el medio es ácido porque domina los iones hidrógeno. El pH para en este caso, acuérdense que el pH se define con un menos logaritmo, por lo tanto va a estar inverso. Es decir, mayor concentración de iones hidrógeno implica un menor pH, menor que 7, y un pH mayor que 7. En cambio, en un medio básico, nosotros vamos a tener que la concentración de iones hidróxido en este caso va a ser mayor a 10 elevado a menos 7, mientras que la concentración de iones hidrógeno va a ser menor a 10 elevado a menos 7. Esto implica que el pH es más alto, es decir, más alto que 7, y el pOH es menor que 7. Entonces, en el primer ejercicio nosotros tenemos, cierto, que el pH es 5,20, menor que 7, lo que nos indica que tenemos un medio ácido. El pOH nosotros los podemos calcular de manera simple. Si nosotros acá, para calcular, cierto, el pOH, vamos a tomar la ecuación de pH más pOH igual 14. Por lo tanto, el pOH tiene que ser 14 menos el pH. Reemplazando los datos que nosotros tenemos, el pH es 5,2 y esto nos va a dar un pH de 8,8. Recordando rápidamente acá. Entonces este valor de acá nos va a dar 8,8. La concentración de iones hidrógeno va a ser relativamente sencilla. Vamos a corregir acá un poco. La concentración de iones hidrógeno tiene que ser 10 elevado a menos el valor del pH, es decir, 10 elevado a menos 5,2. Si nosotros hacemos la operación acá. Y eso, ¿cierto? Realizando el cálculo rápido,
Eso es 10 elevado a menos 5,2, es decir, nos va a dar 6,31. Es decir, ya, si borramos este valor, esto va a ser 6,31 por 10 elevado a menos 6. La concentración de hidróxido de sodio la podemos calcular de dos maneras. La podemos calcular con la ecuación de acá o la podemos calcular con la ecuación de acá. Yo en este caso, ¿cierto? Prefiero calcularla con la ecuación del pH. Les muestro rápidamente a qué me refiero con ello. Si insertamos acá la ecuación, la concentración del hidróxido, nos quedaría de esta forma. Es decir, la concentración de iones OH nos quedaría como eh, 10 elevado a menos pH, es decir, 10 elevado a menos 8,8. Si lo realizamos en nuestra calculadora, eso nos da 1,58. Vamos a poner esto por acá. 1,58 exponente menos 9. Pero bueno, acá siempre escribamos acá por 10 elevado a menos 9 molar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos escrito eso. Si utilizáramos la forma general, menos 58 exponente menos 9. Si nosotros hubiéramos utilizado la fórmula de la multiplicación, fácilmente nosotros habríamos obtenido que esto tiene que ser igual a esta fracción, es decir, 1 por 10 elevado a menos 14 dividido la concentración de iones hidrógeno. Lo que estamos haciendo acá, para despejar este valor de acá, estamos tomando el valor de la constante de disociación del agua y dividiéndolo por el valor de la concentración de iones de hidrógeno. Entonces acá el valor de la concentración de iones de hidrógeno es 6,31 por 10 elevado a menos 6. Y eso les debería dar el valor correspondiente. 1 exponente menos 14 dividido en 6,31 exponente menos 6. Y también nos da exactamente lo mismo. Pueden corroborar que nos da este valor de acá arriba. Es decir, nos da 1,58 por 10 elevado a menos 9 molar. Así de sencillo es el realizar estos ejercicios de acá. Ok. Acá, por ejemplo, en el segundo caso tenemos 4,5 por 10 elevado a menos 6. Eso es una concentración mayor a 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, en este momento nos encontramos en un medio básico. Lo más sencillo para proceder acá es calcular el valor del pH. El valor del pH lo podemos calcular rápidamente acá como pH es igual a menos logaritmo de lo que nosotros vamos a calcular acá, que es 4,5 por 10 elevado a menos 6. Si nosotros sacamos el valor de esa operación, eso va a ser 4,5 exponente menos 6 y vamos a obtener un valor del pH 5,35. Si se fijan, el pH menor que 7, medio básico, lo comprobamos acá. pH menor que 7, medio básico. Es decir, todo concuerda. El valor del pH debe ser oportunamente el 14 menos el valor del pH, es decir, 14 menos el valor del pH, que es 5,35. Es decir, 14 menos 5,35. Eso nos va a dar 8,65. El valor que se va a encontrar acá.
Y finalmente la concentración de iones hidronio tiene que ser, es decir, acá la concentración de H3O tiene que ser 10 elevado a menos el valor del pH, en este caso menos 8,65. ¿Ya? Si nosotros realizamos ese valor, 10 elevado a menos 8,65, nos va a quedar 2,23, ¿no? 2,24 aproximadamente, exponente menos 9 molar. ¿Ya? De hecho, ustedes pueden comprobar que aproximadamente, si multiplican estos dos valores, les debería dar 1 por 10 elevado a menos 14. ¿Ya? Ahí podemos hacer una aproximación. 224 por 450. Eso nos da como 10. ¿Ya? Y eso está dentro del rango. Nos da un 1,008. Por lo tanto, está correcto. Si ustedes siguen, así de acuerdo a los datos, llenando la tabla, van a obtener esta tabla final que tiene los valores finales para cada uno. Hasta esto sería cierto el uso básico de la fórmula del pH, del pOH, cómo calcular concentraciones en base a cada uno de los parámetros y clasificar los distintos tipos de medios. A continuación les subiré una cápsula para calcular el pH y el pOH de bases y ácidos fuertes.